Hoy en Negocios nuestro invitado es Giovanni Montoya Aldahue. Él es un invitado recurrente que nos hace análisis sobre las principales cifras en el país. Hoy nos va a hablar sobre la cifra del empleo. Pues bienvenido, Giovanni, qué bueno tenerlo aquí en Negocios. Paola, muchísimas gracias por tu amable invitación. Giovanni, cuéntenos, recientemente ahí salen las cifras del empleo. ¿Cómo podemos analizarlas mirándolas incluso desde la competitividad? Bueno, en primer lugar la cifra es bastante prometedora. Se está diciendo que el desempleo en Colombia en este momento es del 10.7%. Eso es 1.1% menos que en el mes de febrero del año pasado. La cifra, repito, es bastante buena para el comportamiento del país, pero no se puede analizar solamente el tema del desempleo, habría que analizar también todo lo relativo al subempleo en el país. ¿Qué es lo que está pasando al respecto? Porque hay muchas personas que opinan, bueno, pero es que aunque las cifras realmente son buenas, uno va a ver y hay personas que no están en condiciones normales de trabajo, que tienen, digamos, como ciertas situaciones que lo podríamos llamar subempleo. Explíquenos un poco sobre el tema. Bueno, digamos que hay tres condiciones generales por las cuales se puede decir que una persona está subempleada. La primera de ellas es por insuficiencia de horas de trabajo, es decir, que quienes quieren y pueden trabajar una jornada completa de 8 horas o 48 horas, como lo queramos mirar, están trabajando menos tiempo. Otra de las condiciones es aquellos que están subempleados por competencias, es decir, aquellos que están preparados para desarrollar actividades con un mayor grado de complejidad, pero que están desarrollando actividades de menos valor agregado. Y un tercer elemento son aquellos que están subempleados por ingresos, es decir, aquellos que desarrollan una actividad que normalmente tiene un nivel de ingreso inferior, pero ellos están por debajo. Esos tres niveles de subempleo se pueden catalogar a la vez en dos categorías: el desempleo subjetivo, todos los que están en esa condición de subempleo, y el subempleo objetivo, que son aquellos que, sabiendo que están subempleados, han hecho esfuerzos reales por salir de esa condición. De todas maneras, en el caso del subempleo subjetivo, tenemos en Colombia una cifra superior al 30% de la población, es decir, de la población económicamente activa. Es decir, que una tercera parte casi de la población económicamente activa está en cualquiera de esas condiciones que mencionamos y por lo tanto no es suficientemente productiva. Si eso se lo sumáramos al desempleo, podríamos generar un índice de subnormalidad laboral que en algunas ciudades está cercana al 50% de la población. Giovanni, ¿qué tan confiables son esas cifras? ¿Cómo se hace la medición? ¿Qué periodicidad tienen para poder que el país, digamos, tenga datos que le ayude a tomar decisiones? Bueno, las cifras son muy confiables, de alguna manera es la base de datos, el DANE administra la base de datos alrededor de este tema más grande del país y cualquier otra cifra sería insuficiente en tamaño de cobertura. El tema está regulado por algunos estándares internacionales, por ejemplo, se considera que es ocupada una persona que desarrolle una actividad productiva 1 hora a la semana, esté o no con niveles de remuneración. Es decir, aunque no gane dinero, pero si desarrolla una actividad productiva 1 hora a la semana, se considera ocupada, pero ese no es un estándar local, es un estándar internacional de la Organización Mundial del Trabajo, entonces de alguna forma rige también para otras economías del mundo. La medición se hace mensualmente y los datos se publican normalmente con unos 30 a 35 días de atraso para mantener más o menos una buena visión sobre cómo es el panorama laboral del país. Estos resultados, digamos que están conectados con las políticas actuales del gobierno o de los empresarios, cómo ha venido desarrollándose, digamos, la economía en el país. Sí, hay un alto grado de conexión y lanza señales sobre distintas cosas. Por ejemplo, es evidente que con unos niveles de empleo y subempleo como los que estamos haciendo referencia, pues de alguna forma la mano de obra, la compensación a la mano de obra en Colombia debería ser por lo menos nominalmente muy barata. No habría razones en teoría para que las compensaciones salariales subieran demasiado. Es un asunto de oferta y demanda. Si hay un exceso de oferta, se supondría que esa mano de obra debería ser muy barata. Y efectivamente, las centrales obreras y los trabajadores en general consideran que su remuneración es muy baja.
Pero por otro lado están los empresarios que consideran que no solo el salario, sino todas las compensaciones que hay ligadas a ese salario hacen que la remuneración sea muy alta, la mano de obra en Colombia sea comparativamente muy costosa. Entonces hay una medida que es la relación entre pago y productividad, y a nivel mundial pues nosotros tenemos unos lugares muy bajos en esa relación de pago-productividad. Eso impacta definitivamente todo el tema de la competitividad. Esa es la razón por la cual algunas compañías deciden fabricar sus productos en el exterior o comprarlos incluso ya hechos, porque hacerlos en el país les resulta más costoso. Explíquenos un poquito más en términos, digamos, de esa comparación del país, no tanto consigo mismo, de cómo ha venido desempeñándose, sino internacionalmente, cómo debe ser esta imagen. Hay un referente global que siempre se viene a la mente y es el caso de China. China inicialmente, históricamente, ha competido con una mano de obra muy barata y ha fabricado bienes que sean muy intensivos en el uso de la mano de obra. De hecho, efectivamente, la compensación salarial directa en China es muy baja para aquellas actividades que son estrictamente manuales. Es válido pensar que es muy baja, pero a la vez es necesario pensar que el Estado subvenciona una gran cantidad de gastos básicos, entonces esa compensación relativamente baja permite de alguna manera que la gente tenga un nivel de vida razonable. No será el mejor, pero es relativamente razonable. Eso ha generado un impacto en las compensaciones del mundo. Ha hecho que, por ejemplo, otras regiones del mundo, como es el caso de Europa Oriental, también se peguen a ese tipo de esquema de compensaciones relativamente bajas, y hace que países como el nuestro perdamos competitividad y sea preferible producir, por ejemplo, a veces en México o a veces hacerlo en Bolivia incluso, y allí es donde tendríamos que diferenciar el tema de qué tan bien preparados estamos para aportarle competitividad y valor agregado a los productos. Que usted recuerde en los últimos años cuándo ha sido, digamos, como que el índice de desempleo ha estado más alto. Hemos tenido cifras de desempleo muy alto al inicio de los procesos de apertura económica. Recuerda que tuvimos todo el impacto de la apertura a partir del 94, que se conjugó con crisis internacionales, siendo la crisis más fuerte la del 98, la crisis asiática. Para esos momentos había un alto paro industrial en Colombia, el sector servicios estaba también muy frenado y toda la inversión extranjera se paralizó prácticamente, generando altísimos niveles de desempleo en nuestro país. De alguna forma, de ese momento a la fecha hemos venido mejorando, por un lado porque la medición ha cambiado y de otro lado porque sí ha habido esfuerzos importantes en la generación de nuevos empleos en Colombia. Y podríamos decir también que de alguna manera esa medición se está quedando corta con la realidad, es decir, lo que usted mencionaba ahorita de que una persona dedique 1 hora a la semana y así esa hora no esté remunerada, ya hace parte como si estuviera empleada. ¿No será que de pronto esos estándares o esas medidas no son correspondientes con la realidad de un país? Indudablemente, lo que uno percibe cuando mira su cuadra, cuando mira su barrio, cuando mira su empresa, cuando interactúa con las personas, es que definitivamente tenemos muchísimo desempleo. Tenemos personas con niveles de preparación que no se están insertando competitivamente en el mercado laboral. Tenemos personas preparadas para una cosa haciendo otra totalmente distinta. Y todo eso son elementos que tenemos que mejorar en nuestro mercado laboral para impactar más efectivamente todo el tema de competitividad de los negocios. Y si a esto le adicionamos quizás la falta de apertura mental a entender que hay personas en situación de discapacidad que pueden incluirse en el esquema laboral, pues con mayor razón se va a afectar. Ese precisamente va a ser el tema que vamos a tener a continuación, en donde vamos a compartir con una entidad que se dedica a generar contact center con oportunidades de empleo a personas con discapacidad física, porque igual esto sigue siendo una recurrente, una medida o imagen recurrente en las compañías, y es de la falta de accesibilidad de las personas en situación de discapacidad al empleo, ¿no? Hay un tema que se convirtió en un obstáculo, pero como lo dice, es más un tema mental que un tema real, y es que se supone que cuando vamos a contratar personas en condición de discapacidad, especialmente si el tema es de movilidad, hay que generar unas inversiones en la infraestructura física del negocio que muchos empresarios no ven la compensación.
Algunos otros piensan que este es un asunto simplemente de impacto social, y la verdad es que es un tema de productividad, es un tema en el que estás garantizando un proyecto de vida para las otras, para personas que al igual que nosotros están en condiciones de producir y de insertarse competitivamente, y que efectivamente en la medición del empleo esas personas hacen parte de la población económicamente activa, y en tanto no se inserten sostendrán esos niveles de desempleo en cifras que no queremos estar definitivamente. Y más adelante pues les vamos a contar también los beneficios tributarios que trae para las compañías el tener esa posibilidad de abrir empleo para las personas en situación de discapacidad. Giovanni, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios. De nuevo y como siempre, muchísimas gracias a ti. Este es Negocios en Telemedellín, ya regresamos.